Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá en una nueva entrevista le seguimos metiendo a esta sección que tanto la verdad me gusta hacer. Otra vez un nuevo periodista, ya le hicimos anteriormente a Miguel Osovi, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción por si tienen ganas de ir a verla. Y hoy nos toca, y para hablar un rato de Racing, Juan Dáquila. Juan, ¿cómo andas? Un gusto. Hola, Jero, el gusto es mío, un placer estar compartiendo espacio con vos. No, gracias a vos, papá, por coparte. ¿Cuántas notas das por día? No, pocas, pero cada tanto alguno ahí me llama y trato de, de responder a todo, ¿viste? Trato siempre en la medida de lo posible, porque uno también tiene sus tiempos y tiene sus obligaciones, pero en la medida de lo posible responder y siempre que se pueda, nada, dar una mano en lo que sea. También me tocó estar del otro lado, me escriben muchas veces chicos que están estudiando. Y también me gusta darles una mano porque yo también estudié y estaba bueno cuando estás del otro lado que te puedan ayudar. Así que nada, para mí al contrario, es un placer que me contacten para estas cosas. Bueno, en este caso el placer más que nada es mío, porque cuando uno se copa para mí, aparte hay que ser agradecido, pero Juan, también más que nada porque bueno, vos sos hincha de Racing y bueno, Sí, justo cuando te escribí fue ayer, sí. que bueno, sabemos lamentablemente para ustedes lo que pasó. Yo te quiero preguntar, no te iba a preguntar un análisis del partido más que nada, pero te quiero preguntar, Juan, si vos me podrías decir quiénes son los responsables y por qué de esta eliminación de Racing. Yo creo que el gran responsable de toda esta cuestión es el presidente, es Diego Milito. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico creo que hizo todo lo que tenía a su alcance. Racing con este cuerpo técnico viene de ganar la Sudamericana, la Recopa, lo puso en semifinales de Copa Libertadores. A los jugadores creo que tampoco se le puede reprochar mucho en general, porque desde mi punto de vista han dado hasta incluso más de lo que uno esperaba que dé este plantel, ¿sí? Y también hay que agradecerle a los que fueron campeones en su momento en la Sudamericana, en la Recopa. Creo que compitieron, creo que estuvieron a la altura, pudieron hasta incluso llevar a los penales o estuvieron cerca de hacerlo a un equipo que es infinitamente superior desde lo económico, desde el potencial que tiene, desde la cantidad de jugadores que posee en su plantel. Y me parece que el gran responsable de todo esto, eh, respecto a la eliminación de Racing en esta Copa Libertadores, es Milito, porque creo que Milito llegó al club con un discurso que todos lo sabemos respecto al salto de calidad, y la realidad es que hoy Racing tiene menos que antes y Racing se termina quedando afuera en parte porque no hizo un gol, porque con tan solo meter la pelota una vez adentro del arco de Rossi, de mínima hubiese forzado los penales, y claramente Racing tiene mucho menos en ataque que antes. Racing perdió a Quintero, Racing perdió a Salas, que encima te eliminaron de la Copa Argentina hace algunas semanas. Racing perdió a Roger Martínez, perdió a Carbonero. El sexto delantero en consideración era Solari en ese momento y hoy es titular indiscutido y nos preocupamos cuando falta Solari y nunca lo pudo reemplazar. Y gastó mucha plata porque gastó por Conegni cuatro palos, gastó en Elia Torres, gastó en Vergara, gastó en Balboa, gastó en Toto Fernández. Y la realidad es que ninguno está a la altura de lo que uno pretende de un plantel que pueda pelear en serio por ganar la Copa Libertadores. Hasta incluso creo que Racing llegó hasta donde llegó con el viento de cola del año pasado. ¿A qué me refiero al viento de cola? Al cuerpo técnico que ya estaba, a Arias o a Cambeses que ya estaban, a Mura o a Martirena que ya estaban, a Colombo que ya estaba, a Sosa que ya estaba, a Rojas que ya estaba, a Nardoni, a Zuculini, a Almendra, a Maravilla que hacía los goles o que lo sigue haciendo, más allá de que ayer no convirtió. Por todo eso Racing llegó hasta semifinales. Pero ese ir por más que uno esperaba que llegue de la mano de Milito, la realidad es que no llegó y Racing tiene mucho menos poder ofensivo que antes, y creo que claramente es una de las cuestiones fundamentales en la eliminación, más allá de que Racing tiene menos equipos que el Flamengo y eso no es culpa de Milito, porque el Flamengo tiene una billetera mucho más grande, pero sí creo que es culpa de Milito que no pudo reemplazar a los Martínez. Me refiero a Roger Martínez, a los Quintero, a los Salas,
¿sí? Porque trajo jugadores que no están a la altura. Konechny no está a la altura, Balboa no tiene las condiciones para jugar en la primera división de un equipo que quiere pelear por la Copa Libertadores. Elías Torres venía de Aldo Civi y encima pobre se lastimó. Toto Fernández era suplente en Peñarol. Vergara creo que se describe solo con la actitud que tomó en el penal de Maravilla contra Peñarol y en el córner sobre la hora ayer, que en lugar de meter a pelota en el área se pone a gambetear, entonces la realidad es que es inanalizable. Y encima de todo esto que te remarco, Jero, también Milito dejó pasar la chance que el destino le puso adelante con una desgracia como es la rotura de los ligamentos de Elías Torres, pero que vos podías ir a comprar un delantero más para jugar las semifinales. Creo que era el momento para hacer un esfuerzo, porque claramente Racing necesitaba un acompañante de Maravilla y no lo hicieron, y en definitiva te terminaste quedando afuera. Paradoja no el destino, porque no hiciste un gol. Porque más allá de que Flamengo fue superior, más allá de que Flamengo erró un montón de oportunidades de gol, que Cambese fue figura, pese a todo eso, vos hasta el minuto 96 del partido de vuelta estabas a un gol, y Racing no lo pudo hacer. Mm. Bueno, sí, es lo que termina pasando, pero yo también, Juan, hay algo que yo como hincha de Boca y hablo mucho desde afuera, vos Sí. me lo sabrás responder. A mí por momentos me cuesta entender el por qué la gente de Racing fue a votar a Milito en vez de la continuidad del presidente que los había sacado campeón de la Sudamericana. ¿Vos qué crees que a qué se debe que la gente prefirió un cambio, pero un cambio mientras lo que ya estaba funcionando estaba bien? No sé. Sí, es un debate que tenemos mucho los hinchas de Racing internamente cuando hablamos entre nosotros. Hay algo que, que a mí al principio quizás me sorprendía un poquito más, pero en definitiva le encuentro una respuesta y evidentemente tiene cierta lógica. Y es que todos los que no son de Racing nos dicen lo mismo. Todos los que no son de Racing nos dicen ustedes están en pedo en haber sacado a Blanco. Cuando digo ustedes hablo Sí, sí, del hincha entiendo, sí. en Sí, general, los que no estamos hablo desde por. afuera. Claro, no hablo puntualmente de mí, que yo de hecho a Milito no lo voté. Pero más allá de eso, eh, yo creo que en parte tiene que ver con que había del otro lado una figura como la de Milito, que para muchos es un ídolo y que es alguien importante para la historia moderna de Racing, y con que había un hartazgo de un montón de cuestiones del blanquismo, ¿sí? Que hizo una buena gestión, indudablemente hizo una buena gestión en Racing Blanco, que lo puso de pie, que lo puso en el primer plano a nivel nacional y también a nivel internacional, pero que también había otras tantas cuestiones que evidentemente al hincha de Racing ya no le estaban gustando, ¿sí? Como el manejo con los socios, como algunos mercados de pases, como quedarte afuera de la Copa Libertadores contra Boca, jugando con Reñero y con Maxi Romero de delanteros, como en su momento haber vendido a Lautaro en el medio de la Copa, como en su momento haber vendido a Saracho en el medio de la Copa. Son cuestiones capaz más internas del hincha de Racing, pero evidentemente tiene un poco que ver con todo eso, aunque lógicamente un año después, y teniendo en cuenta lo que fue este 2025 de la gestión de Milito, evidentemente a ver, el hincha de Racing, no quiero decir que cayó en un error, porque tampoco lo pienso, pero que seguramente cualquiera que no es de Racing hubiese pensado que Blanco tenía que seguir. Y a todo esto que te explico le agrego que Blanco no iba de candidato a presidente, iba de Evia. Y eso indudablemente también le quitó poder o fuerza al oficialismo. Nunca es lo mismo que el uno sea en este caso Blanco, a que Blanco acompañe un proyecto en donde el candidato a presidente era Devia, que si bien era el secretario general y formaba parte de todo el gobierno, no era la cara fuerte. Entonces me parece que también eso puede haber influido un poquito y todo ese cóctel que te mencioné, del otro lado un ídolo, que Blanco no vaya de uno, que ya había cuestiones que venían a una cantidad de socios cansando del blanquismo,
generó que aún siendo campeón de una Copa Internacional después de tantos años, la elección la pierda. Pero si me preguntás a mí, y bueno, mirándolo a la distancia, yo sabía que Racing iba a atravesar un periodo eh, en donde se tenía que reinventar de un montón de lugares, una transición en la AFA. Blanco era un tipo muy importante y Milito llegaba de cero. Le iban a hacer sentir también un poco el rigor. Sabemos cómo funciona la Asociación del Fútbol Argentino respecto a esos temas. Y la realidad es que quizá de afuera es más difícil de entender que desde adentro, pero yo no estoy tan lejano igual al pensamiento de ustedes, los que creen eso. Mm. ¿Vos cómo podrías evaluarme hasta el momento y también posiblemente a corto o mediano plazo lo que sería la gestión de Milito y el acompañamiento de Saja? Yo creo que este primer año no es bueno y no me refiero a los resultados deportivos, que igual tampoco han sido del todo buenos. Algunos me dirán cómo no son buenos, llegaste a una final de Copa Libertadores después de tantos años. Sí, pero repito, creo que llegó por lo hecho antes, por el cuerpo técnico y los jugadores que ya estaban. Milito no hizo nada o no le agregó nada extra al equipo de Racing como para mejorarlo, sino que todo lo contrario lo empeoró. Hasta incluso Salas y Quintero hoy juegan en River. Cosa que si nos preguntabas en enero te decíamos que era una locura. Yo creo que no es bueno el año de la gestión de Milito. El único salto de calidad en serio es que a partir del año que viene Racing lo va a vestir Nike, pero no deja de ser indumentaria. Y yo nunca vi que alguien vaya al obelisco porque te viste Nike o te viste una buena marca. Ahora, en el rubro indumentaria, hubo un salto de calidad. Racing va a recibir más plata, será vestido por la mejor marca del mundo. Perfecto. No deja de ser el rubro indumentaria, que es un rubro menor dentro de la estructura de un club. Nadie votó a Milito para que Racing lo vista Nike. Votaron a Milito para que Racing gane la Copa Libertadores o para que Racing tenga un mejor equipo y sea aún más protagonista de lo que ya era. Y respecto a esos temas, la verdad es que la gestión no es buena. El mercado de pases de enero fue malo, el mercado de pases de mitad de año fue malo, se te fueron jugadores a rivales directos como Quintero y Salas a River, no los pudiste reemplazar, gastaste un montón de plata porque no es que Racing gastó 2 pesos, Racing gastó casi 20 millones de dólares en los Toto Fernández, Balboa, Vergara, Elías Torres, Richard Sánchez, Konechny, y puedo seguir enumerando futbolistas, Ignacio Rodríguez de Banfield, que hasta ahora ninguno ha estado a la altura. El único es Pardo, que vino a Unión y ha rendido muy bien, ¿sí? Y hasta incluso si soy malo, te digo que Marcos Rojo lo optaron sin saber que no podía jugar el torneo local. Después, por una lesión, un mes después, lo pudieron inscribir, pero no tenían la menor idea. Entonces, ese profesionalismo que nos querían vender antes de entrar al club, en este primer año, repito, salvo la llegada de Nike, no se vio. No se vio. Bueno, de acá en adelante, esperemos que corrijan y que empiecen a acertar en las decisiones porque Racing lo va a necesitar. Otro mercado de pases malo ya será un problema grande para Racing, que todavía no está clasificado entre los 8 que van a playoff en la Copa de la Liga, en el torneo de clausura, llámenlo como quieran, y que está en puesto de Sudamericana, pero que si en estas 3 fechas que quedan le va mal, hasta se puede quedar afuera de todo, lo cual ya directamente sería un bochorno deportivamente hablando, porque Racing de ninguna manera se preparó para quedarse afuera hasta de la Sudamericana, no por el contrario. Mm. Juan, bueno, más que nada ya digo, para corrernos un poco de la actualidad de Racing, eh, a mí sabes que me gusta cuando hago las entrevistas repasar la trayectoria de cada uno en el medio. ¿Vos cuándo te decidiste a ser periodista? No, cuando terminé el colegio, en realidad antes de terminar el colegio yo ya sabía que quería ser periodista, que era lo que me gustaba, hasta incluso el programa de Racing que sigo haciendo hoy en día, lo arranqué estando en la secundaria, todavía no había terminado el colegio y ya lo habíamos empezado, con Flavio también, con Flavio Azaro, y nada, desde el primer momento sabía que esto era lo que me gustaba, así que terminé, me puse a estudiar
y durante un tiempo tuve solamente mi programa partidario de Racing porque me llegaba alguna que otra oferta laboral y no me convencía y tampoco quería hacer por hacer. Y bueno, de un tiempo a esta parte también estoy en CEF, lo cual, más allá de que hoy fue un día difícil porque recibí alguna que otra cargada, no deja de ser un orgullo y es un programa que la realidad es que le va muy bien y que me pone muy contento formar parte. ¿Cómo nació ahí la idea de identidad racinguistas, ¿no? De identidad racingista, sí. ¿Cómo nació la idea de hacer ese programa? Mirá, fundamentalmente por esa época, mirá, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Estamos hablando en el año 2006, 19 años. La Yo soy realidad es que, 2007. bueno, mira, vos no habías ni nacido todavía, yo estaba en el colegio. La realidad es que en ese momento la idea fue fundamentalmente combatir el gerenciamiento, hasta incluso de hecho el nombre tiene que ver con recuperar nuestra propia identidad como club. Racing estaba gerenciado y Racing vivía tiempos difíciles desde lo institucional y fundamentalmente, más allá de nuestra vocación y nuestro amor por el periodismo, también nació desde un lugar combativo de tratar de recuperar nuestro club. Después, obviamente, que cuando a Racing volvió la democracia, bueno, nada, ahí seguimos haciendo programas ya con otro fin y desde el lado periodístico y queriendo también que, que a Racing, obviamente, desde lo deportivo y desde lo institucional le vaya bien, pero la génesis del programa fue combatir el gerenciamiento, contarle a la gente lo que nosotros veíamos que no se contaba en los grandes medios. Hace 20 años, Jero, hay que tratar de contextualizar y entender que no era tan fácil como ahora tener llegada al público. Hoy en día podés prender con un celular, con una camarita, te haces tu canal de YouTube, tenés tu red social y podés lograr visibilidad. En ese momento era imposible. Si no se hablaba en la tele, en Teis Sport, incluso ESPN no se encargaba del día a día de los clubes como se encarga hoy, o si no lo decía Radio La Red o alguna radio más por ahí, no te enterabas. Entonces los partidarios eran aquellos que le contaban a los hinchas lo que estaba pasando en el club y que los grandes medios lo dejaban de lado por intereses, por cuestiones que ponían guita, por lo que ustedes quieran, pero no se hablaba, no se le pegaba al gerenciamiento, no se hablaba de los desastres que estaba haciendo y nosotros desde ese lugar de la juventud, de querer, viste, combatir y ir atrás de una idea y defender a tu club, bueno, una de las cuestiones que decidimos fue crear Identidad Racinguista, que hasta el día de hoy sigue estando al aire. Sí, y vos como, más que nada esas épocas, ¿viste? Porque vos me dijiste hace 20 años, Sí. alguna que otra vez creo que lo escuché a Flavio decir que tenía que hablar en la puerta fuerte, Claro, no se escuchaba. eso mismo. Y porque no teníamos presupuesto, la realidad es que éramos pibes y pagábamos el espacio con lo que podíamos, conseguíamos publicidades que en ese momento era el kiosco de Doña Elsa de la esquina, la gomería de Rubén de la otra cuadra, viste que era la gente del barrio, que nada, te tiraba unos mangos de manera simbólica también como para colaborar, entonces vos no podías acceder a lugares en un principio que tengan mucha llegada. Nosotros siempre jodemos que el primer programa lo hicimos en una radio que desde la puerta no se escuchaba, pero literal, o sea, ibas a la puerta, ponías la radio en el auto y no se escuchaba, porque tenía la antena en otro lado. Pero bueno, después con el tiempo el programa fue creciendo, a mucho pulmón, entregábamos volantes cada vez que Racing jugaba de local, y de a poquito nos fuimos ganando un lugar, y bueno, muchos años después hasta incluso tuvimos la suerte de llegar a Radio La Red, por ejemplo, haciendo Identidad Racinguista, hoy que tiene un público mucho más extenso y que en el mundo Racing el que escucha los programas y el que sabe lo conoce, así que es un orgullo para nosotros. Yo te conocí por ahí, porque a veces me saltan en YouTube algunos editoriales que se hacía Flavio, y Claro. bueno, te escucho a veces opinar ahí, pero digo, me dijiste la época aparte del gerenciamiento, porque bueno, Racing quebró con la LIN, lo tuvo que Sí. agarrar Blanquiceleste en el año 2000, ¿no? En el 99 es la quiebra, Blanquiceleste llega en enero del 2001. Ah, ok. Enero del 2001 hasta el 2008. Claro, exactamente. A fines del 2008 son las elecciones y ya a partir de 2009 arranca el gobierno de Rodolfo Molina. Mm.
Y bueno, porque aparte vos recordás, no tengo el. No, el club prácticamente dejó de ser nuestro, de los socios. Racing jugando una promoción, Claro, el 2008. rezando para no irse a la B. Eh, Sí. la empresa después quiebra. Eran épocas, Juan, que Era por bravísimo, ahí hacer el programa era. No te era digo ir a bravísimo. sufrir, porque era lo que te gustaba, pero vos sentías que hacer el programa era por ahí estar mal en algún punto. Estar mal como personalmente. Y desilusionado, asustado por lo que Y pasaba en Racing. obviamente, ¿no? Ir cada lunes después de la fecha a hacer el programa, obviamente que costaba porque era un equipo que no te daba nada y que casi nos vamos al descenso, jugamos la promoción, el club era un quilombo, todos los días teníamos que contar malas noticias, viste, problema tras problema, era un tema. Hecho, hasta incluso un día, por ejemplo, me acuerdo, un poco a modo de chiste, pero un poco también había cierta verdad detrás. Pusimos música, dijimos, estamos cansados de hace 20 fines de semana que hablamos de lo mismo, y ya criticamos a los jugadores, y ya está, listo, ponemos música y se va a cagar, y escuchen música, hoy no tenemos más ganas de hablar de lo mismo de tantas veces que veníamos repitiendo el mismo análisis y que Racing perdía y que los jugadores no estaban a la altura y que bla, bla, bla. Pero bueno, gracias a Dios, con el correr del tiempo y de a poquito Racing se fue acomodando, fundamentalmente desde que recuperó la democracia, que es algo muy importante para los clubes, y si bien es un proceso que llevó años y que obviamente tiene altibajos y que también pasó por temporadas complicadas. Bueno, Bueno, gente, inconvenientes técnicos, que problemas lamentablemente, técnicos. problemas técnicos, Nada que no nos pasa pase en a todos todos, pero lados. Me estabas olvídate, pasa en hablando, los Juan, mejores que ir a programas. hacer el programa cada lunes y hablar siempre de Era lo mismo. bravo. Y era bravo porque a Racing no le iba bien y la realidad es que no está bueno eh, tener que ir a dar la cara cuando el equipo no le va bien, pero bueno, también es parte del juego y creo que era nuestra herramienta de nuestro lugar pequeñito, muy chiquito, muy humilde, como para tratar de aportar nuestro granito de arena para que a Racing le vaya mejor. Y hoy en día, obviamente que Racing tiene un montón de cosas para mejorar, que ya lo hemos hablado cuando me preguntabas quién era el responsable de la derrota en Copa Libertadores, etcétera, pero obviamente que Racing hoy está bien, ¿sí? Y hoy hablar de un golpe para Racing es hablar de que después de ganar la Sudamericana y la Recopa se quedó fuera de la Libertadores en semifinales contra el Flamengo. Evidentemente la vara claramente se subió. Obviamente que siempre uno quiere ir por más, obviamente que uno sueña con volver a ganar la Copa Libertadores, quiere seguir ganando títulos, pero Racing está en un proceso que está mucho más cerca de la grandeza histórica que siempre tuvo que de los años malos que atravesó durante parte de la década del 80, del 90, y principio de los 2000. Mm. Vos sabés, Juan, y volviendo un poco más a la actualidad, uno por ahí medio que lee en las redes sociales y dice, ¿qué querés que haga Milito si Costa fue el que pidió todos los jugadores y Milito se los trajo? ¿Vos cómo responderías a esa Sí. pregunta o a ese No, análisis que... que es una verdad que es una verdad a medias, porque hay algunos futbolistas que le pidió Costas, como Balboa, por ejemplo, que Costas insistió mucho para que llegue, pero hay otros que son de Milito, que son de la Secretaría Técnica, Richard Sánchez, Konechny, Elías Torres, Vergara, son futbolistas de la Secretaría Técnica y de Milito, no son de Costas. De Costas es Balboa, te lo dejo, ok. De Costas es Pardo, que rindió. Costas insistió por Marcos Rojo, pero los otros que no rindieron, Toto Fernández, Vergara, Richard Sánchez, Konechny, Elías Torres, que pobre se lastimó los cruzados, todos esos no son insistencia de Costas, son futbolistas que la Secretaría Técnica de Racing, que supuestamente vino a profesionalizar el área, decidió traer al club y hasta el momento
no solo que no rindieron, sino que estuvieron muy lejos de las expectativas generadas. Mm. ¿Cómo ves a Racing de cara al futuro? Bueno, ahora se le viene un momento complicado. Y otra vez. Problemas técnicos, gente. Esto no es súper profesionalizado. Esto se hace así nomás y es En lo los más mejores lugares genuino. pasa, igual. Quédate tranquilo que en los mejores lugares pasa también. No es algo que sea un problema tuyo, es simplemente los problemas de la red, de la conexión. No Claro. se excede. Mm. Bueno, Juan, para retomar, me estabas hablando de que yo te estaba preguntando por qué el pibe, algún hincha de Racing te puede decir, pero Costa se lo pidió. Me estabas hablando sobre los refuerzos y yo te pregunté cómo veías a Racing de cara al futuro. Sí, va a ser difícil ahora para Racing, es difícil volver a focalizarse en el torneo local cuando tu objetivo durante todo el año fue la Libertadores y acabas de quedar afuera, pero también será una muestra de personalidad para el equipo, reponerse ante un golpe y el lunes ya tiene que competir en Santiago del Estero, Racing tiene que ganar porque Racing está, si bien por goles, hoy está fuera de los puestos de clasificación a playoff y si bien está en Sudamericana, en puesto de Sudamericana en la tabla anual, tampoco tiene mucho margen. Si Racing pierde, se le puede llegar a complicar. Así que es un partido importante. Y la realidad es que ahora Racing tiene que apuntar a salir campeón del torneo argentino. Tiene que meterse entre los ocho, quedan tres partidos, tendrá que sumar los puntos suficientes para clasificar a los playoffs. Y una vez que arranquen los playoffs, bueno, se tendrán que mirar a la cara a los jugadores y decir, muchachos, nuestro objetivo era la Copa Libertadores, no llegamos, tenemos cierta revancha, digo cierta porque no es la Libertadores, pero tenemos la posibilidad de pelear por un campeonato. Bueno, vamos atrás de eso y Racing tendrá que apuntar a ser campeón cuando termine este año de este torneo de clausura. Mm. ¿Y cómo conformarías vos si podrías de cara de cara a los próximos años, ¿no? Lo que sería el plantel, porque vos bien dijiste. Y me parece que eso en un punto lo mantenemos todos. Racing tiene muchísimo menos que el año pasado. Sí. ¿Vos cómo lo conformarías? ¿Con Costas, sin Costas y con... No, con Costas creo que se ganó la continuidad Costas sin ninguna duda. Se le vence el contrato a fin de año, pero yo creo que va a seguir. Milito le va a poner la renovación arriba de la mesa. Me parece que Costas la va a aceptar y después va a depender mucho de quiénes se vayan. Va a depender mucho de qué pase con Cambese, de qué pase con Sosa, de qué pase con Nardoni, de qué pase con Rojas. Racing va a tener que afinar mucho la puntería para reemplazar a los jugadores importantes que se le vayan, porque se le van a ir, porque es imposible sostenerlos en el tiempo cuando tienen buenos rendimientos, ¿sí? Y no podés volver a pifiar, porque si ya reemplazaste mal a los delanteros, si ahora encima reemplazás mal a los defensores, a los volantes, vas a tener problemas. Y para mí se tendría que deshacer de alguno de los atacantes que llegaron hace poco, pero la veo difícil porque justamente llegaron hace poco. Entonces, no creo que con Exni, que está en el club hace unos meses, se vaya a fin de año. No creo que pase lo mismo con Balboa o con Vergara. Me encantaría, porque para mí no están a la altura, pero sinceramente no la veo y Racing tendrá que vender también para hacer caja, porque se gastó mucha plata en este año, más allá de que también entró dinero por Salas, por la Copa Libertadores, por Quintero. Racing gastó mucha plata y si no vende no va a tener billetera para rearmar un plantel de cara al 2026. Mm. Juan, bueno, justo porque en 10 minutos se corta. No, Más que nada para ir cerrando, sí. decime por lo menos si la pasaste bien. No, muy bien, olvídate. Muy bien y verdaderamente sin chiste, para mí es un placer hablar con vos, Ger, o hablar cuando me convocan, porque me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de Racing y obviamente que también trato en la medida de lo posible, responderles y compartir un ratito la charla. Yo también estuve del lado que fui estudiante, como te decía al principio o cuestiones similares y creo que está bueno también cumplir con todos y verdaderamente me gusta y es un placer y si encima puedo dar una mano, bueno, muchísimo mejor. ¿Te puedo hacer un ping pong rápido? Dale, vamos. Flavio Azaro.
Un amigo. ¿Te Gustavo respondo Costas. cortito o querés que me explaye un poco más? No, así corto, porque bueno, Gustavo Costas, Eh, un ídolo de Racing. Diego Milito, Muy importante como jugador, tendrá que corregir como presidente. Víctor Blanco, El presidente que devolvió a Racing al lugar donde nunca se tendría que haber ido. Daniel Darín, Uno de los responsables de la etapa más oscura del club. Fernando Marín, Otro de los responsables de una etapa muy, muy, muy fea para Racing, pese a haber cortado la racha de los 35 años. Juan de Stefano, Lo mismo que los anteriores, pero con un poquito menos de culpa quizás. Otero estaba, ¿no? Otero. Ah, bien, sumalo, metelo en el cóctel. Entre los que me nombraste hicieron un cóctel así y salió el quilombo institucional en el que vivió Racing durante muchos años. Picado. Lisandro López, El jugador preferido mío con la camiseta de Racing, ¿de desde lo que chico. viste? Tengo debilidad absoluta por Lisandro como jugador, como persona, como todo. Debilidad absoluta. Si vos me decís, elegí un jugador de Racing de tu vida, te elijo a Lisandro López. Eduardo Coudet, Un fenómeno el Chacho. Un fenómeno en todo sentido y un técnico que hizo jugar muy bien a Racing y que ganó 2 campeonatos. Mostaza Merlo, Lo más grande que hay. El tipo que nos devolvió la vida. No nos va a alcanzar la vida a los hinchas de Racing de mi generación para agradecerle a Mostaza y a sus soldados el título del 2001. Algunos dirán, no deja de ser un título local, Racing tiene 18 campeonatos, pero cortar esa racha fue impresionante y para nosotros Mostaza va a tener siempre un lugar de privilegio en nuestro corazón. identidad racinguista, Eh, Gran parte de mi vida. Vos pensás que ya hace más años que yo durante mi vida hice identidad racinguista de los que no, porque lo empecé a hacer a los 17 y vamos casi para 20. Así que más de la mitad de mi vida estuvo inmersa en identidad racinguista. Junté mis dos pasiones, Racing y el periodismo, así que nada, es un orgullo enorme para mí. y por último, Juan Dáquila. Nada, un pibe común que ama con toda su alma al Racing Club de Avellaneda. Juan, te agradezco de verdad por este rato. Espero que la Un hayan placer, pasado Gerard. bien y bueno, que puedan recomponerse, ¿no? Ojalá, un placer, Y me olvidé de uno, verdaderamente. pará. Dale. Independiente. Eh, el rival de toda la vida, los odio con todo mi corazón, pero porque soy de Avellaneda, vivo en Avellaneda y convivo con ellos. Y siempre que digo los odio desde lo deportivo. Después tengo amigos hinchas independientes, porque obviamente del barrio y convivimos y estamos acostumbrados, pero desde lo deportivo los odio. Quiero que le vaya mal a todo lo que jueguen. Y en cuanto a lo institucional, No, también, que le vaya mal en todo sentido. Olvídate. Pero es lo lógico, es lo el que lógico. es futbolero te va a entender. Obvio, obvio, no hay problema. Ellos entienden que uno lo dice desde el lugar de hincha de Racing, así como cuando un hincha independiente dice lo mismo de Racing y entendemos el juego y así tiene que ser. Mientras no haya violencia y entendamos que tiene que terminar todo ahí, creo que es lo correcto, pero nunca le voy a desear el bien a Independiente Institución, para nada, todo lo contrario. Está bien. Juan, ahora sí, de verdad te agradezco. Voy a dejar de grabar, ¿eh? Dale, placer. Pará, me olvidé. Si les gustó la entrevista, suscríbanse a mi canal de Vamos, YouTube. dale. Dale, Denle like, suscríbanse, activen la pongan campana, like, síganme en mis redes, Jero Taliano en todo, Instagram y Twitter, todo, no Jero.taliano en sean caretas. TikTok. Juan, si querés dejar tus redes. Juancito Dáquila, así de sencillo, Twitter, Instagram, me van a encontrar ahí, me pueden putear, pueden mandarme mensaje por privado, pueden cargarme, es todo bien recibido, se entiende como parte del juego, así que está todo más que bien. ¿Y las redes de identidad? @identidad RC.
En Instagram, en todo. Instagram y Twitter, es lo mismo. Ah, ok. Vamos por ahí. Perfecto. Juan, te agradezco de verdad. Un placer, Jero. Un abrazo Cuídate, enorme. gente. Si les gustó, ya les dije todo. Abrazo grande y Vamos. cuídense.